¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches, ingeniero. Buenas Buenas noches, noches. ingeniero. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, se ve. Sí, Ok. se ve. Bueno, continuemos entonces. En esta clase vamos a abordar las bases conceptuales de la estructura y mineralogía de suelos residuales, ¿sí? Recapitulando un poco, recuerden que en la clase anterior habíamos empezado a hacer la definición de qué son los suelos residuales, ¿no? Y cuáles son sus características que los diferencian con relación a los suelos transportados, ¿no? Habíamos visto cómo se forman, su relación con el material parental, cómo se hace la clasificación del perfil de meteorización, entre otros factores, ¿no? Sin embargo, en este caso ya vamos a ir introduciendo a esas características particulares que tienen estos suelos, producto de la forma en la cual se forman, ¿no? En este caso vamos a ver la herencia de la fábrica de los suelos residuales, la organización interna del material residual, la composición mineralógica del suelo residual y la metaestabilidad de la estructura residual, ¿no? Entonces, es por eso que hemos hecho también una pequeña revisión a los conceptos de mineralogía y mecánica de suelos tradicional, porque ahora van a ver que esos conceptos y esos criterios van a ser útiles para poder entender las particularidades que tienen los suelos residuales con relación tanto a su microestructura, su estructura, mineralogía y su relación con su comportamiento geotécnico, ¿no? Entonces, bueno, existe una paradoja con respecto a los que son los suelos residuales, ¿sí? Y es que los suelos residuales no se comportan como se clasifican, ¿sí? Esa es una de los comentarios y críticas más frecuentes que existen en diferentes publicaciones, ¿no? Y esto hace referencia a que, como ustedes están viendo en estos cuadros, uno puede ir y en un proyecto geotécnico puede encontrarse un perfil de suelo residual. En campo puede hacer una descripción in situ, describiendo el color, por ejemplo, el aspecto, puede definirlo como arenoso, puede también describir lo que es la cohesión y hacer una clasificación, digámoslo así, preliminar en terreno, basada principalmente en esta inspección visual, ¿no? Pero que sin embargo ya cuando uno extrae esas muestras de suelo residual y las lleva al laboratorio, este suelo empieza a presentar, por ejemplo, si en campo uno lo describía como arenoso y no lograba identificar esa plasticidad, ya en laboratorio puede medir diferentes rangos de valores de límite de líquido, de índice de plasticidad, que están más relacionados, digámoslo así, a un material arcilloso, ¿no? De igual forma, eh, la proporción, digamos, de lo que son las partículas podrían cambiar significativamente, ¿no? De lo que uno puede describir en terreno como un suelo arenoso, ya en laboratorio los ensayos y los resultados pueden apuntar a que el suelo se trata principalmente de suelos finos, ¿no? Y entre otras características, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a comprender todos estos factores que hacen que exista esta diferencia, porque es una diferencia real.
¿no? Los suelos, no es que el laboratorio se equivoque en realizar este tipo de errores, que puede ocurrir, sí, puede ocurrir que no se cumpla un procedimiento, pero descartando ese factor, ¿sí? Sí puede ocurrir, valga la redundancia, de que exista una diferencia importante entre la caracterización que uno realiza en el terreno y la caracterización que uno realiza a partir de ensayos de laboratorio a través de una muestra remoldeada, ¿no? Eh, entonces, veamos una primera sección que está relacionada con la herencia de las fábricas en suelos residuales, ¿no? En este punto es importante definir lo que es una estructura relicta y la herencia de la fábrica, ¿no? Ya que estas son variables que determinan el comportamiento de los suelos residuales, ¿no? Con relación a esto, la estructura relicta es la conservación parcial de la organización original de la roca madre dentro de un suelo residual. Incluye la herencia de discontinuidades, por ejemplo, contactos, la orientación estructural y rasgos de fábrica que siguen influyendo en el comportamiento del material, ¿no? Entonces, cuando utilicemos este término relicta o relicto, pues siempre hace referencia a características del suelo, ¿sí? Del suelo residual, pero que son heredadas de la roca madre, ¿no? No se olviden que en una primera fase habíamos eh, explicados que los suelos residuales se forman a partir de la meteorización de rocas in situ, ¿no? Y esas rocas normalmente presentan este tipo de características que puede también heredar al suelo residual, ¿no? Entonces, bueno, esta es la trayectoria que habíamos definido, la roca madre. Ya conocemos que a través de procesos de meteorización química, física y biológica, pues básicamente se va formando lo que es el suelo residual, pero en este caso empezamos a definir una estructura heredada en el suelo residual. Entonces la meteorización transforma el material, pero no siempre elimina la organización estructural heredada, ¿no? Entonces esa es una de las características bastante particulares en los suelos residuales, donde los ingenieros geotécnicos tenemos que tener mucha precaución, ¿no? ¿Por qué? Porque estas características heredadas van a, influenciar el comportamiento geotécnico de lo que son los suelos residuales, ¿sí? Entonces, es muy importante entender el concepto y la definición de lo que es una estructura relicta, ¿no? Entonces, ¿por qué importa esto en la ingeniería geotécnica? Pues porque esta estructura heredada puede controlar la resistencia y la deformación de los suelos, ¿sí? También puede condicionar la permeabilidad y el flujo preferencial debido a estas discontinuidades heredadas de la roca madre y puede gobernar la estabilidad mediante planos heredados de debilidad, ¿no? Como vamos a ver más adelante que estos planos que se presentan en el suelo residual pues tienen una importante incidencia, por ejemplo, en la estabilidad de un talud eh, conformado por suelos residuales, ¿no? Debido a que estos planos o, o las estratificaciones o diferentes tipos de discontinuidades pueden gobernar la estabilidad del macizo del suelo residual, ¿sí? Entonces el suelo residual no se comporta únicamente como un material, se comporta como una masa estructurada, ¿no? Entonces es por eso que vamos a ir definiendo de que para caracterizar un suelo residual no basta solamente con los ensayos de laboratorio, sino que también hay que hacer una interpretación de las características que se observan en el macizo eh, in situ, ¿sí? Dentro de estas características de los suelos residuales también podemos definir las escalas de la estructura en suelos residuales.
¿no? Entonces, la estructura, básicamente puede interpretarse mediante dos escalas complementarias, ¿no? Una está relacionada con la macroestructura, ¿sí? Que básicamente es la que muestra los rasgos estructurales visibles y reconocibles en campo, como lo que estábamos definiendo, por ejemplo, las discontinuidades heredadas del macizo rocoso, las juntas, la foliación, la estratificación, que uno puede observar directamente en el terreno a partir de un corte o un afloramiento de un macizo de suelo residual, ¿no? Y por otra parte también está lo que es la microestructura, ¿no? Que representa básicamente la organización interna, ¿sí? Del suelo, bueno, a una escala pues mucho menor, bastante pequeñita, en la cual nosotros ya empezamos a analizar, por ejemplo, todo lo que son las partículas, los agregados, los poros y la cementación, ¿no? Entonces, esta es una clasificación que separa lo macro y lo micro, ¿no? Ambas interactúan para poder definir el comportamiento de suelos residuales, ¿no? Entonces, esta herencia estructural en rocas ígneas se puede ver de esta manera, ¿no? Como ustedes la están viendo en este gráfico, ¿no? Recordemos que los suelos residuales pueden formarse a partir de la meteorización de cualquier tipo de roca in situ, ¿no? Lo que condiciona la formación de estos suelos residuales, habíamos definido factores como, por ejemplo, el clima, la temperatura, la precipitación, la topografía, ¿recuerdan? Eh, y que dependiendo de estos factores, pues íbamos a tener perfiles de materiales residuales, en algunos casos, o más desarrollados, más meteorizados, o más superficiales, o en otro caso mucho más profundos, ¿no? Y en el caso de las rocas ígneas, pues este es un esquema típico de cómo se ve un perfil de material residual en el cual todavía se pueden ver en algunos casos, como comentábamos, las discontinuidades que se van heredando de lo que es el macizo rocoso, también las fracturas, entre otras características. Una particularidad en las rocas ígneas es de que normalmente se forman este tipo de bolones, ¿no? Conocidos en la literatura como core stones, ¿no? Que, bueno, es que un término bastante común que se le asigna a estos materiales que, bueno, se van generando in situ a partir de la formación perdón, de la meteorización de lo que es el macizo rocoso en rocas ígneas, ¿no? Entonces, esta es una característica, ¿no? Y también ese perfil aleatorio que ustedes pueden ver, en este caso, fíjense de que este perfil tiene una variación tanto lateral como en profundidad significante, ¿no? Entonces, esa también es otra particularidad de los perfiles de suelos residuales que son bastante heterogéneos como resultado del proceso a través del cual se forman, ¿no? Recordemos este perfil, que es un perfil de suelo residual local, de igual manera, formado a partir de un macizo rocoso de origen granítico, ¿no? Una característica también que como estos materiales tienen alto contenido también de cuarzo, y el cuarzo, al ser uno de los minerales más resistentes, son minerales que se van preservando a lo largo del proceso de meteorización y se van acumulando también en el perfil de suelo residual, ¿no? Entonces, eh, habíamos visto esta fotografía, pero estos bolones o estas concreciones que hablamos aquí y que la define también la literatura, pues nosotros podemos observarlas también en algunos perfiles típicos, ¿no? Y aquí inclusive uno puede empezar a observar ya estas partículas
de cuarzo, ¿no? Estas un poco blancas por ahí distribuidas en todo este sector. Son partículas, como son bastante resistentes a los diferentes tipos de meteorización en los perfiles de granito, es muy característico encontrar una abundante cantidad de partículas de este estilo, ¿no? Inclusive en este perfil, sí, no sé si lo logran notar, pero debido a esto también el perfil es un perfil conformado principalmente por un suelo arenoso, ¿no? Con muy poca o ninguna presencia de materiales finos en su matriz, ¿no? Entonces, estas son las características y las particularidades de suelos residuales conformados o formados, mejor dicho, a partir de macizos de granito. También, por otro lado, las rocas metamórficas también pueden dar lugar a la formación de diferentes materiales de origen residual. De igual manera, en este caso, los suelos terminan heredando, ¿no? Todo lo que son los planos, los planos de esquistosidad que son característicos de la roca metamórfica, pues también se van observando y representando en un perfil de suelo residual, como ustedes pueden ver aquí en esta fotografía, ¿no? O en esta imagen, perdón, o esquema, ¿no? Donde prácticamente podemos observar el macizo mejor conservado, el estado de roca, y por encima ya empezamos a observar lo que es la presencia de el suelo de origen residual, ¿no? Que ya en ese suelo se van presentando, como ustedes observan, unas partículas que pueden ser visibles de grava, y bolones también, pero adicional a eso, como lo venimos definiendo, también tienen la característica de que van a poder observar estos diferentes planos heredados de la roca madre, en la cual evidentemente muestran un perfil o una orientación referencial, ¿no? Que básicamente es heredada, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con las rocas sedimentarias, ¿sí? En este perfil, de igual manera, podemos ver lo que es el contacto del macizo rocoso y por encima ya la presencia de lo que es el suelo residual, ¿no? Y en este caso observen cómo de igual forma se conservan lo que son los planos de estratificación o laminación que se van produciendo durante el proceso de sedimentación, ¿no? Eh, y bueno, esta es otra característica, ¿no? Entonces, de igual forma, recordemos, habíamos definido el saprolito. ¿Esto por qué? Porque este horizonte de perfil meteorizado, eh, a diferencia de la capa superior de un suelo residual maduro, ¿recuerdan? Habíamos visto un esquema donde veíamos en la parte superficial un suelo residual maduro, ya altamente meteorizado. Por debajo venía una capa que era una capa intermedia en la cual podíamos ver algunas concreciones en una matriz de suelo y por debajo ya viene lo que es el macizo rocoso, ¿no? En este caso, ese estrato intermedio lo habíamos definido en la anterior clase como el saprolito, ¿no? Entonces, el saprolito, pues básicamente es este horizonte que está más influenciado todavía por la herencia, digámoslo así, de todas esas características del macizo rocoso, ¿no? Debido a que básicamente es la transición entre el macizo rocoso, ¿sí? Ahí está el perfil de saprolito y encima el suelo residual como tal, ¿no? Aquí está, ¿no? Este esquema nos muestra exactamente lo que habíamos dicho, ¿no? Tenemos en una instancia la roca madre, a partir de la cual se forma el suelo residual. Tenemos una capa intermedia definida como saprolito y en la parte superior tenemos lo que es el suelo residual, ¿no? Y es en esta capa de saprolito en la cual nosotros vamos a poder observar esta herencia de juntas, fisuras o foliación relicta, ¿no?
Mientras que en la capa del suelo residual mucho más meteorizada, pues básicamente se va perdiendo esta característica, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la importancia de esto en la ingeniería geotécnica? Que toda esta macroestructura puede definir la estabilidad de taludes o excavaciones, ¿no? Porque recuerdan en la clasificación también que habíamos visto del perfil estratigráfico de suelos residuales, eh, diferentes autores definían que tanto estas capas de saprolito y suelo residual eran definidas como suelo, ¿no? Y separaba también esa definición de suelo con respecto a todo el material, digámoslo, por debajo, el cual tenía más características de roca, ¿no? Entonces, en este caso, el saprolito tiende a comportarse también como suelo porque está conformado también a partir de una matriz de suelo que se está formando debido a los procesos de meteorización, ¿no? Entonces, en este lugar también los autores que han estudiado estos suelos eh, mencionan que la estabilidad de todo este macizo predominantemente va a estar condicionada a través del saprolito, debido a que, bueno, esas discontinuidades van a también ser, van a ser canales o superficies donde vamos a tener mayor permeabilidad, por ejemplo, con respecto a otros planos, ¿no? Entonces, y esto es importante porque esto es algo que vamos a poder observar, vamos a poder hacer un relevamiento, una caracterización y una descripción a partir de información obtenida en el terreno, ¿no? Es muy difícil, digamos, por la escala de lo que son los ensayos de laboratorio, poder medir estas características en laboratorio, ¿no? Toda esa descripción de separaciones de discontinuidades, entre otras características de este macizo, ¿no? Entonces, eh, estas condiciones también van a empezar a generar lo que es la anisotropía o planos preferenciales de falla, ¿no? Entonces, recordemos que la anisotropía es la variación de las propiedades geotécnicas según la dirección de medición o solicitación, ¿no? Entonces, este es un punto importante porque cuando hacemos la evaluación de los parámetros geotécnicos en laboratorio, existen diferentes ensayos que básicamente hacen de igual forma una idealización y definen un plano preferencial a través del cual se realizan los ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces, pero eso funciona en muchos tipos de suelos, principalmente en los suelos de origen sedimentario, pero ya en el caso, por ejemplo, de los suelos residuales, al tener estas estructuras heredadas, también va a ser importante que podamos medir la resistencia en diferentes direcciones, ¿no? Para obtener una resistencia o un comportamiento mucho más representativo de lo que es el macizo de suelo, ¿no? Esto hablando en términos de resistencia al corte, hablando en términos de deformación y permeabilidad que pueden variar debido a esta estructura heredada, ¿no? Profe, buenas noches. Buenas noches, adelante. Profe, dos preguntitas. La primera, ¿ese saprolito generalmente a qué profundidades se puede encontrar? O pues eso es, digamos, ya dependiendo de la formación que ha tenido en su tiempo. Y lo otro es, cuando se encuentran esos saprolitos, según lo que acaba de describir, ellos conservan esas propiedades del macizo rocoso. Si es así, entonces, ¿qué tipo de ensayo se podría realizar? Porque creería que con los ensayos tradicionales que hacemos para suelos normales, pues pensaría que no, ¿no? No sé. ¿Me puedes aclarar ese punto? Gracias. Claro que sí. A ver. Con respecto a los espesores, y podemos guiarnos de estas fotografías, van a ser variables dependiendo el tipo de roca madre en la cual se desarrollan. Sin embargo, eh, la literatura y también en función de lo que hemos observado, por ejemplo, en este caso, fíjense, aquí está el estrato de suelo más maduro, ¿no?
de suelo residual. Y en este caso, en la parte inferior podemos ver el estrato de saprolito, ¿no? Que básicamente es todo este sector, ¿no? Entonces, es muy común ver profundidades de 20, perdón, 40, 60 metros, ¿no? Como profundidades promedio, utilicemos esos datos de referencia, ¿no? Hay estudios que reportan eh, espesores mucho más profundos, ¿sí? Y recordemos que eso depende también del clima que tenga la región, y de todos estos factores que hemos ido estudiando que afectan en la formación de los suelos residuales, ¿no? Pero como una referencia, yo mantendría profundidades entre 40 60 metros, ¿no? Que es lo que en algún caso hemos visto, y lo que también coincide con lo que reporta la literatura en diferentes partes del mundo, ¿no? Eh, Recordemos que los suelos residuales también, y aquí es importante acotar eso, si bien las zonas con climas tropicales son donde más se presentan, y donde se desarrollan perfiles mucho más profundos, los suelos residuales pueden desarrollarse también en algunos climas templados, ¿no? Pero ahí justamente va a estar la diferencia de que los perfiles o los espesores de estas capas, por ejemplo, del saprolito, van a ser mucho más superficiales debido a que no tienen esas condiciones tropicales intensas para que se desarrolle más el saprolito, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de ensayos realizar? Eso vamos a ir viéndolos más adelante, pero podemos adelantar de que muchos de los ensayos que utilizamos normalmente son aplicables, ¿no? Pero lo mismo, también quiero que aquí un poco acotar de que lo mismo pasa también en suelos de origen transportado sedimentario, ¿verdad? Por las características de los ensayos de laboratorio geotécnicos, de igual manera siempre se hacen muchas simplificaciones, ¿no? Por ejemplo, los ensayos de corte directo siempre son común ver equipos estándar con tamaño de muestras de 5 centímetros, ¿no? Hasta 10 centímetros, los equipos que son, digamos, más comerciales, digámoslo así. Eh, pero en realidad los suelos en el terreno pues tienen un sobretamaño o partículas mucho más grandes de las que pueden entrar en esos moldes para ser ensayados, ¿no? Por ejemplo, metemos arena, inclusive hasta podemos meter hasta el tamaño de gravillas para hacer un ensayo de corte directo en laboratorio, pero que sin embargo quitamos toda la fracción gruesas de gravas, ¿no? Entonces también en los suelos transportados, y ahí voy, existen esas limitaciones también de representatividad, ¿no? No son solamente em, en suelos residuales, ¿no? Pero que sin embargo, en este caso de los suelos residuales, es muy importante tratar de medir justamente esa resistencia, por ejemplo, al corte en estos planos referenciales, ¿no? Y uno podría extraer muestras, por ejemplo, inalteradas, y me voy a adelantar un poquito, a partir o muestras inalteradas in situ, llevarlas al laboratorio y orientar estos planos de estratificación o discontinuidad o esquistosidad, orientarlos de tal manera de que en el ensayo podamos medir una resistencia mucho más representativa, ¿no? Y por supuesto, las principales alternativas son de poder medir esa resistencia en terreno, ¿no? A partir de ensayos ensayos tomando un ejemplo de corte directo, por ejemplo, en terreno, con mayores dimensiones que puedan medir esa resistencia de esos planos heredados en el suelo residual, ¿no? De igual manera, hay muchas técnicas, por ejemplo, para medir lo que es la permeabilidad, ¿no? Está el permeámetro de hielo, o entre otros métodos que también nos permiten determinar parámetros in situ, ¿no? Sin duda alguna, por estas características, em,
que si bien esto ocurre en suelos sedimentarios transportados, eh, digamos que las condiciones de suelos residuales van a empujar a que podamos utilizar estos tipos de métodos. No sé si quedó claro ahí. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Hay alguna duda, alguna consulta más? Aprovechándola. ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿No? Entonces, estábamos por aquí, estos planos preferenciales de falla, pues van a condicionar el comportamiento de lo que es el macizo, ¿no? Ya sea con propósitos de hacer un análisis de estabilidad de talud o colocar una fundación, por ejemplo, en este tipo de material, ¿no? Entonces, estas aplicaciones geotécnicas pues tienen que realizarse considerando estas particularidades en el suelo de origen residual, ¿no? Porque va a influir en el comportamiento, ¿sí? Entonces, ampliando la importancia geotécnica de esta estructura, ya lo habíamos visto, el análisis particularmente de estabilidad de taludes, pues va a requerir incorporar esto, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque básicamente, imagínense, suponiendo que tenemos un espesor de un estrato, de un saprolito de 60 metros y nosotros hacemos los análisis de estabilidad de taludes en los cuales los métodos consideran, bueno, existen muchos, pero asumiendo que utilizamos el más tradicional, donde la superficie de falla de un talud se representa a través de una superficie semicircular, pues eso puede llevarnos a algún error de diseño, ¿no? Ya que la presencia de estas discontinuidades o fracturas heredadas puede condicionar la estabilidad de lo que es ese macizo, ¿no? Así como también la anisotropía, ¿sí? Entonces, estos macizos de suelo residual tienen la característica que son bastante variables, ¿no? O heterogéneos, ¿no? Tanto en profundidad como también en longitud, ¿no? Debido a que ese proceso de formación no es como una sedimentación de materiales de origen sedimentario, ¿no? La cual vamos obteniendo, en un caso ideal, diferentes estratos relativamente paralelos, podemos definirlos así, ¿no? Eh, en el caso de los suelos residuales, como siempre, existe una pendiente, existe una variación, existe una combinación de diferentes factores, siempre tienen una variación, tanto en el sentido vertical como en el horizontal, bastante importante, ¿no? Como por ejemplo esta fotografía que la habíamos visto también en una clase previa, pero ahora es bueno volver a observar la imagen. ¿Por qué? Porque eh, si empezamos a identificar el macizo rocoso, podemos ver justamente lo que mencionamos, ¿no? Que este proceso de meteorización genera de que todo este perfil estratigráfico de suelo residual pues sea altamente variable. Entonces, eh, veamos esa diferencia entre el laboratorio y el campo. En laboratorio lo que hacemos es que caracterizamos una muestra, pero habíamos mencionado esto con dimensiones limitadas, ¿sí? Esto es en general para cualquier tipo de suelo. Eh, Normalmente medimos las propiedades del material como granulometría, plasticidad, densidad. Se puede alterar la muestra durante la toma de muestras en campo para poder llevar muestras al laboratorio, ¿no? Y ahí hacemos un proceso de manipuleo que involucra el secado de la muestra, la preparación y el remoldeo, ¿sí?
Eh, y lo que mencionábamos es que si no controlamos la orientación de una muestra, por ejemplo, de origen residual, pues básicamente el no considerar esos planos de discontinuidad o estratigrafía va a hacer de que no midamos no midamos o no cuantifiquemos las condiciones más desfavorables del macizo, ¿no? Entonces, eh, yendo por otro lado, la analogía de campo, básicamente la respuesta de todo el macizo corresponde a la de un macizo de suelo estructurado, ¿sí? Que eso no podemos medirlo en laboratorio, por eso tiene que haber esa complementación entre los dos métodos, tanto en laboratorio como en campo. Habíamos definido la influencia de las discontinuidades, la cementación, la succión, la heterogeneidad son factores característicos de este tipo de suelo. Las fallas pueden darse a lo largo de estos planos heredados, ¿no? Que normalmente son planos preferenciales de fallas, ¿no? Entonces, cuando realizamos la caracterización de suelos residuales, pues es necesario recurrir tanto a los ensayos de laboratorio, teniendo muchas precauciones como las van a ver a continuación, ¿no? Entonces, ¿qué no puede capturar una muestra estándar de un ensayo de laboratorio? La orientación estructural, ¿sí? Las discontinuidades, por ejemplo, las macroestructuras relictas, la cementación natural, en muchos casos no es posible representarla a partir de ensayos de laboratorio, la succión, por ejemplo, por lo menos en ensayos o en equipos de ensayos tradicionales normalmente están desarrollados, y eso está casado con la mecánica de suelos clásicas, con equipos que nos permiten medir diferentes parámetros, tanto de resistencia al corte como de formación, en condiciones saturadas, ¿no? Entonces, eh, sí existen los suelos, los equipos para determinar diferentes tipos de parámetros geotécnicos en condiciones parcialmente saturadas, pero ese tipo de equipos y ensayos no son comunes en lo que es la industria. Normalmente están en laboratorios de investigación. Entonces, es por eso que aquí se enuncia como una limitación en la práctica, ¿no? Y bueno, Blick, que es una de las referencias en la investigación de suelos residuales, él menciona de que los ensayos convencionales sin orientación controlada, ¿sí? Producen valores que son promedios de un material fundamentalmente anisotrópico. Esos promedios no representan el comportamiento del material en ninguna dirección real, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere él? A que si nosotros agarramos una muestra de un perfil de suelo residual, la extraemos disturbada, rompemos todas esas estructuras, rompemos todas esas cementaciones, prácticamente destruimos todos esos planos que sí existen y están en terreno, pues básicamente no van a darnos resultados representativos del comportamiento de esos macizos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No es suficiente en los suelos residuales solamente hacer los ensayos típicos de granulometría, plasticidad, utilizar un único parámetro de resistencia realizado con una única muestra, ¿no? Dependiendo si esas estratificaciones o discontinuidades van a tener diferentes orientaciones, pues es importante tratar de capturar la mayor cantidad de resultados de laboratorio en diferentes condiciones, ¿no? Eh, no suponer la homogeneidad y la isotropía de la masa, ¿no? Que eso se hace normalmente en los diferentes ensayos tradicionales, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado y bueno, no tenemos que ignorar la orientación y la continuidad de las discontinuidades relictas, ¿no? Entonces, son algunas de las consideraciones. ¿Qué es lo que normalmente se hace para poder interpretar este tipo de suelos? Reconocer el perfil y la roca madre. Ya el solo hecho de poder hacer un reconocimiento en campo y darnos cuenta de que estamos tratando con un suelo residual, eh, ya vamos a poder advertir muchísimas situaciones relacionadas con el comportamiento particular de estos suelos, ¿no?
Eh, Hay que tratar de identificar la estructura heredada porque normalmente siempre va a estar dentro de lo que es el área de interés geotécnico para poder hacer cualquier tipo de análisis, ya sea para una fundación o ya sea para un análisis de estabilidad de taludes, ¿no? Hay que interpretar los ensayos según la orientación y la escala de análisis, ¿sí? eh, Evaluar mecanismos probables de falla y de flujo y con esto recién definir un criterio de diseño geotécnico. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? ¿Está todo claro? Bueno, Sí, está claro. Ingeniero, entonces, buenas bueno, noches. Una consultita sí, adelante. con referente al grado de meteorización que dice, ¿a qué se refiere con eso? Eh, a ver, voy a recurrir a la anterior lámina ya. Nos referimos a esto, ¿no? Recuerdan que cuando habíamos estudiado el perfil de meteorización de un suelo residual típico, eh, los diferentes investigadores propusieron una clasificación de los suelos residuales a partir de perfiles descriptivos en el terreno, ¿no? Y esa clasificación es justamente la que ustedes están viendo en pantalla ahora, ¿no? Que divide todo el perfil del macizo en 6 grados de meteorización, digámoslo así, de alguna manera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con el grado de meteorización, ¿no? Porque recordemos que un extremo de este grado de meteorización es justamente la roca fresca que está por debajo del subsuelo, la cual no interactúa con todos estos mecanismos de meteorización, y por el lado extremo está el material superficial, el cual está altamente meteorizado. Es por eso que pasa de ser una roca a ser un suelo, ¿no? Debido al elevado grado de meteorización, también relacionado con su exposición a las condiciones atmosféricas, ¿sí? No sé si quedó claro con eso. Sí, Inge, gracias. Aquí estamos, ¿no? Entonces, eh, hemos definido principalmente todas estas características de los macizos de origen residual, principalmente desde un punto de vista de la macroestructura, ¿no? De lo que podemos observar en terreno, ¿no? Ahora observemos o estudiemos todo lo que está relacionado a la organización interna del material residual, ¿sí? Para esto recordemos que ya cuando estábamos revisando los fundamentos de lo que son suelos transportados, habíamos hecho una primera definición, ¿no? Eh, que estaba relacionada con esta ecuación, ¿no? En la cual la estructura, aquí hay que hacer una aclaración importante que les va a servir a ustedes para que puedan estudiar esto. Eh, en la literatura normalmente hay esa combinación de usos de términos, ¿no? En este caso, estructura y microestructuras para el propósito de lo que estamos enseñando son básicamente equivalentes, ¿no? Inclusive aquí he puesto un comentario para que ustedes lo tengan presente, ¿no? En términos de microestructuras, estos autores que son las tres referencias, básicamente usan este término de microestructura, pero que sin embargo el autor Mitchell y Soga
define a la microestructura como estructura, ¿no? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Eso tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, por eso lo he puesto ahí también. Entonces, la estructura la habíamos definido como la, la suma de lo que es la fábrica, la composición y las fuerzas interparticulares, ¿no? En este caso, bueno, esto lo habíamos definido principalmente en un suelo transportado, pero ahora ya para estudiar los suelos residuales, esa definición se amplía un poco más a esta, ¿no? Entonces, donde la estructura básicamente está conformada por la fábrica relicta, ¿sí? Es la fábrica heredada, recuerdan, la porosidad heredada, la composición, que en este caso, si bien también existe una composición mineralógica eh, igual que en los suelos residuales, pero aquí vamos a ver que dentro de esa composición mineralógica existe una variable, ¿sí? Que hace una de las mayores diferencias entre suelos residuales y suelos transportados, que en este caso se definen como sesquióxido. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, de igual manera, la presencia de cementación, también por estos sesquióxidos y también las fuerzas interparticulares, pero en este caso también añadiendo lo que es la variable de la succión matricial, ¿no? Porque una de las diferencias también importantes entre suelos residuales y suelos transportados es que en el caso de los suelos residuales, normalmente estos se encuentran in situ en una condición pues parcialmente saturada, ¿no? Debido a estas características que hemos venido mencionando como de la topografía, por ejemplo, el drenaje que debe existir para su formación, pues hace que nosotros tengamos que considerar una condición parcialmente saturada, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de suelos de origen transportados y sedimentarios, que si bien también podemos encontrarnos en condiciones parcialmente saturadas, digamos que las condiciones más críticas y sobre la cual se sustenta la mecánica del suelo, pues hace referencia a estos suelos en una condición de 100% de saturación, ¿no? Donde todos esos vacíos entre las partículas están prácticamente llenos de agua, ¿no? Entonces, esta, esta es la definición que debemos tener claro cuando hablamos de la estructura o microestructura, ¿sí? Lo vuelvo a decir, dentro de lo que son los suelos residuales, ¿no? Incorporando estos componentes que, fíjense, por eso hemos hecho una definición y una descripción desde el origen de formación de los suelos residuales, porque aquí sí importa mucho ver todo esto, ¿no? O importa un poco más con referencia a los suelos transportados, entender cómo se ha formado, a partir de qué tipo de roca, ver a una escala macro para poder hacer un análisis de la microestructura o de la estructura, ¿no? Eh, entonces, con respecto a los tipos de organización de esta microestructura que acabamos de definir, Wesley básicamente define en su libro o muestra tres formas de organización microestructural, ¿no? Una como referencia, ¿sí? Que es la de la arcilla, una arcilla normal, que puede ser una arcilla de origen sedimentario, ¿sí? En el cual su comportamiento depende principalmente de esta distribución y de organización de las partículas, ¿no? Ya sea la mezcla, por ejemplo, de partículas de arcilla con suelos o partículas granulares, ¿no? Entonces, él toma como referencia esta estructura, ¿sí? Para poder hacer una definición de lo que son el arreglo o la organización estructural ya en suelos residuales, ¿no? Donde es muy común encontrar, bueno, más que común, siempre vamos a encontrar este tipo de estructuras, ¿no? En el cual, pues básicamente vamos a empezar a identificar diferentes tipos de cementaciones, ¿no? Que están representados en este esquema, ¿sí? Aquí, donde he marcado todos esos circulitos básicamente hacen referencia a la cementación que se va generando entre partículas, ¿no? Ya sea
entre partículas de arcillas, entre partículas de limo o entre partículas de arena, ¿no? Básicamente, esa es una característica de las estructuras de suelo eh, residuales, ¿no? Y de igual manera puede existir otra condición que es esta estructura que se la define como tipo panal, ¿no? Prácticamente, fíjense todos estos espacios que ustedes están viendo aquí son vacíos, de acuerdo al autor, fíjense. Y lo que quiere representar el autor es que básicamente podemos tener una estructura tipo panal que tiene la característica de tener vacíos o un volumen importante de vacíos, ¿no? Que se encuentran en una matriz de un esqueleto de suelo pues bastante débil que está en un proceso de meteorización, ¿no? Entonces, estas son las estructuras típicas que normalmente definen al suelo residual, ¿no? Y que condicionan evidentemente lo que es su comportamiento geotécnico. Entonces, en este proceso de meteorización de los suelos residuales, ¿sí? Uno de los minerales, digamos, más resistentes, ¿sí? Que persiste en todo ese proceso de formación que está presente en la roca madre y también está altamente presente en el suelo residual, básicamente es el cuarzo, ¿no? Entonces, es por eso que también es importante eh, definir de que el cuarzo puede formar una microestructura, ¿sí? Que básicamente puede contribuir a esa resistencia al suelo, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, el cuarzo, los feldespatos y las micas son minerales característicos de macizos rocosos que a través de los procesos de meteorización, recordemos que los feldespatos normalmente debido a la alta meteorización química, se van transformando en minerales de arcilla, ¿no? Que en este caso, como la caolinita, eh, las micas convierten en minerales de arcilla, pueden ser hillitas o caolinitas, mientras que el cuarzo normalmente persiste esa meteorización, ¿no? Y es por eso que podemos encontrar en la estructura final de suelo residual también una importante cantidad de cuarzo eh, asociada también a, digámoslo así, nuevos materiales arcillosos que se forman durante el proceso de meteorización, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo contribuye esto desde una perspectiva de la geotecnia? Básicamente estas estructuras o esqueletos de cuarzo logran formar un armazón dentro de ese macizo, ¿sí? Y que dentro de esa estructura del cuarzo, pues también vamos a tener la presencia de lo que son estas cementaciones, ¿sí? Que se van generando durante el proceso de meteorización, ¿no? Entonces, esta es una característica muy particular porque y justamente aquí va la explicación de que cuando nosotros extraemos una muestra de suelo disturbada de un perfil de suelo residual, prácticamente lo que estamos haciendo en el caso de este ejemplo y de esta estructura es romper toda esta estructura, ¿no? Esa cementación y esas partículas que están ahí se han generado in situ, no ha habido un transporte. Pero que sin embargo, al extraerlas y al llevarlas al laboratorio, pues básicamente en ese proceso de manipulación, eh, podemos o rompemos totalmente esa estructura, ¿no? Y un buen ejemplo es justamente esta imagen que me gusta mucho mostrarla, porque aquí en el oriente del país muestra justamente eso, ¿no? Como les mencionaba, es un estrato principalmente arenoso, donde eh, estas arenas evidentemente son partículas de cuarzo meteorizadas que debido a esa cementación, ¿sí? A esta estructura que acabamos de ver, ¿sí? A, esto, ¿no? A esta estructura que estamos definiendo, en la cual tenemos en este caso partículas de arena cementadas a través de un agente cementante, es que se puede dar esta situación de un perfil
bastante, con una inclinación pues casi, casi vertical, ¿no? Fíjense aquí, no sé si se logra ver las características de este material, pues prácticamente un material arenoso, ¿no? Que está ahí con una pendiente bastante vertical debido a esas cementaciones que existen entre partículas, porque les había comentado también de que realizamos la clasificación de este material y prácticamente nos daba como resultado una arena limpia, ¿no? Que no tenía la presencia de finos, ¿no? Simplemente era una arena también clasificada como A3 de acuerdo a la clasificación Ashton. Entonces, fíjense cómo ya esa observación del terreno puede ser explicada a través de estas características a nivel de lo que es la microestructura de los suelos residuales. ¿No? ¿Sí? Y entonces, imagínense en ese perfil que acabamos de ver, si nosotros extraemos una muestra, pues básicamente estamos rompiendo, ¿no? Toda esta estructura característica del suelo in situ, ¿no? Estamos llevando prácticamente un material que podría definirlo como otro material con características geotécnicas distintas, ¿no? Porque en laboratorio nosotros no vamos a poder replicar esta estructura cementada, ¿no? Cuando nosotros vayamos al laboratorio, prácticamente, como ya hemos roto toda esa cementación, básicamente el comportamiento del suelo en un ensayo de corte directo o un ensayo triaxial o inclusive un ensayo de deformación como un ensayo de consolidación, vamos a poder obtener resultados totalmente distintos debido a la modificación o destrucción de lo que es la estructura, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Entonces, ahora entremos Profe, a una estudiar preguntita, procesos, perdón. ¿sí? Las tres formas de la microestructura, esa, digamos, se determina en el laboratorio o en campo. Estas, no, estas ya se determinan ¿El laboratorio? bueno, en laboratorio, pero ya obteniendo muestras eh, con, con determinados cuidados, digamos, para poder tratar de conservar toda esa estructura, ponerla en un microscopio electrónico y poder observar ese tipo de estructura. No olviden, y eso lo vamos a ver más adelante, que nosotros podemos obtener una idea de la estructura de una manera indirecta, ¿no? Y es ahí donde habíamos definido también, por ejemplo, ¿recuerdan el parámetro cuál era? La actividad de Otro, no era la actividad. sensibilidad. ¿Perdón? La sensibilidad. La sensibilidad. ¿Recuerdan que habíamos definido la sensibilidad como, como una comparación entre un ensayo de compresión no confinada a partir de una muestra remoldeada y una muestra inalterada, ¿no? Entonces, digamos que en un caso práctico de un suelo residual principalmente con una matriz arcillosa, nosotros podríamos hacer esa evaluación y poder inferir algún tipo de estructura a partir de la sensibilidad, ¿no? Ese criterio eh, también nos va a servir aquí para de una manera más mecánica, poder identificar si estamos en este tipo de estructura, ¿no? Que seguro que lo vamos a estar en suelos residuales, ¿sí? No sé si con eso quedó claro. Sí, profe. Bueno, entonces ahora empecemos a estudiar los esquióxidos, ¿sí? Los esquióxidos es un término, bueno, bastante complicado ahí, eh, pero eh, hace referencia realmente a una de las características muy particulares de los suelos residuales que al día de hoy sigue siendo objeto de investigación, ¿no? Esto era algo muy complicado de comprender, inclusive hace años atrás
pero que sin embargo la comunidad científica ha empezado a poner mayor interés en esta característica de suelos residuales porque, como van a ver a continuación, es una de las que realmente determina el comportamiento geotécnico de estos suelos. Además que es un fenómeno bastante interesante, ¿no? Y espero que a ustedes así les parezca porque eh, eh, no solo el hecho de que se traduzca en un comportamiento geotécnico en particular, sino cómo se forman los esquióxidos, es bastante interesante, ¿no? Eso lo vamos a explicar a continuación, ¿no? Entonces, para dar una introducción en los esquióxidos en suelos residuales, eh, básicamente, esa diferencia que siempre venimos mencionando, ¿sí? En este caso, a partir de una misma muestra de suelo residual, pero que, por ejemplo, si nosotros le medimos eh, la resistencia al corte o la rigidez, por ejemplo, o si tenemos la posibilidad de medir el asentamiento en terreno, podemos obtener un rango de parámetros geotécnicos que nos dan una idea del comportamiento, ¿no? Pero que sin embargo, si extraemos esa muestra y la llevamos al laboratorio, y le medimos en laboratorio los parámetros, podemos, podemos identificar o podemos cuantificar, mejor dicho, o la diferencia importante que existe entre estos parámetros medidos en el mismo suelo, ¿no? Y recordemos que eso está relacionado con la modificación de lo que es la estructura o la microestructura de los suelos residuales, ¿no? Pudiendo obtener diferencias importantes en tanto el ángulo de fricción interna, la cohesión o inclusive la rigidez, ¿no? Porque debido a esas cementaciones, si nosotros vamos y le medimos la rigidez en el terreno, nos puede presentar una rigidez alta, ¿no? En relación como, por ejemplo, si vamos y la medimos en laboratorio, en la cual a partir de una muestra disturbada, alteramos toda esa estructura, alteramos toda esa cementación, vamos a tener un cambio importante en la rigidez, ¿no? Y todo esto, pues como ven, o como van a ver a continuación, se puede explicar desde lo que es esa cementación que van generando estos sesquióxidos a nivel eh, microestructural, ¿no? Entonces, ¿qué son los esquióxidos? Básicamente es un término colectivo que se utiliza para definir a los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio presente en muchos suelos residuales, ¿sí? Entonces, estos son parámetros muy propios de lo que son suelos residuales. Hablando principalmente en términos de la cantidad que se puede presentar en un suelo, ¿no? ¿Cómo se originan? A partir de la meteorización química de minerales primarios de la roca madre, ¿no? ¿Recuerdan? Habíamos revisado lo que era el proceso de meteorización química, donde había mucha incidencia de lo que era la precipitación, la pendiente, ¿no? Para que esa agua que precipite logre entrar en el macizo y esa pendiente para que esa agua empiece a escurrir, pero no escurrir sola, sino que llevándose a los minerales que se va disolviendo a través de la meteorización química para poder dejar dentro del macizo a los minerales más estables que se van concentrando, ¿no? En ese sentido, ese es el proceso en el cual, pues, básicamente se da lugar o se forman los esquióxidos dentro de los perfiles de meteorización de los suelos residuales, ¿no? Entonces, debido a su asociación con el hidróxido de hierro, como van a ver más adelante, es muy común que estos óxidos, hidróxidos, pues básicamente le confieran una tonalidad bastante rojiza u ocre a los diferentes tipos de suelo, ¿sí? Eh, eso está ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces en general, estos esquióxidos, cuando hablamos de esquióxidos,
estamos hablando de óxidos de hierro y de óxido de aluminio. Cómo se ven estos esquióxidos o cómo se pueden representar estos esquióxidos para poder comprenderlos? Entonces, cuando ocurre el proceso de meteorización, recordemos que en un estado tenemos la roca madre con sus minerales, ¿no? Sus feldespato, sus mica o sus minerales ferromagnesianos, que durante la precipitación habíamos definido procesos que tenían mayor relevancia en suelos residuales, donde aparecía el proceso, por ejemplo, relacionado con la hidrólisis, la oxidación y la lixiviación, que básicamente lo que hacen es que si existen las buenas condiciones de drenaje y de precipitación, eh, existe una liberación de lo que es el hierro y el aluminio, ¿sí? De los minerales primarios, ¿no? Y que bajo esas características de precipitación, de meteorización química, pues básicamente existe una reprecipitación de lo que es el aluminio y el hierro en el perfil de meteorización, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, dicho en términos sencillos, el proceso de meteorización química expulsa del macizo a todos los minerales débiles, digámoslo así, que los disuelve y los expulsa del macizo, y los minerales más estables se van concentrando, ¿no? Donde los óxidos de hierro y aluminio van precipitando en ese perfil y se van concentrando, ¿no? Y es debido a eso que básicamente el suelo residual meteorizado, como ustedes pueden ver en este esquema número 5, todos estos óxidos de hierro y aluminio, pues básicamente se van precipitando y van siendo o van integrando lo que es la estructura del suelo residual, ¿no? Y puede verse de esta manera, ¿no? Una acumulación de todo lo que son los esquióxidos, ¿sí? eh, básicamente en todos los vacíos que se van generando entre las partículas, ¿no? Que podrían ser arcillas, por ejemplo, podrían ser minerales de arcillas, perdón, podrían ser, por ejemplo, eh, minerales, por ejemplo, no arcillosos como el cuarzo, ¿no? Que van generando y van formando una estructura de suelo, ¿no? Por eso les digo que es muy interesante porque imagínense ese proceso de ir a roca, luego eh, por la meteorización empezar a generarse una granulometría, digámoslo así, de suelo, pero que adicional a esa granulometría de suelo que se va generando in situ, ahí por el proceso de meteorización, se le van añadiendo estos cementantes entre las partículas que le dan esas particularidades de suelos cementados a los suelos arcillosos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los minerales principales asociados a estos esquióxidos? Eh, que normalmente se expresan a través de minerales de hierro y aluminio, ¿no? Algunos de ellos son, por ejemplo, la goetita, ¿sí? Otra es la hematita y otra es la gipsita, ¿no? Entonces, fíjense las diferencias. Normalmente este mineral está relacionado con el hierro, en cambio la gipsita está relacionado más con un mineral de aluminio, ¿no? O mayor presencia de aluminio, ¿no? Entonces, la combinación de estos minerales presentes en el perfil de meteorización, pues va a hacer que se vayan formando los esquióxidos en el perfil de meteorización, ¿no? Entonces, los minerales de hierro suelen explicar las coloraciones amarillas, ocres o rojas en el suelo residual, ¿sí? Pero es muy importante aquí también poder adelantar porque algunos de ustedes ya conocen lo que son los suelos lateríticos eh, y normalmente los relacionan con suelos pues con coloraciones bastante rojizas, ¿verdad? Pero esa tonalidad rojiza normalmente están relacionados, como se menciona aquí, a estos tipos de minerales que se tienen, ¿no? Principalmente la hematita, ¿no? Pero no significa que un suelo rojo automáticamente sea un suelo laterítico, eso lo vamos a ver
mañana cuando empecemos a introducirnos en los materiales lateríticos, que adicional a esto, hay muchas condiciones que se tienen que dar para que realmente se puedan clasificar como un material laterítico, ¿no? Pero que dentro del mundo de los suelos residuales, pues pueden existir muchos suelos residuales que presentan hematita, ¿sí? Por las características de la meteorización química, pero que no necesariamente llegan a clasificarse, lo vuelvo a repetir, como un suelo laterítico, ¿no? Entonces, la presencia relativa de estos productos depende del drenaje, clima y del grado de meteorización, ¿no? Mientras más encontremos de este tipo de, 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 de productos en el perfil, eh, es un indicador de que ese macizo ha sido expuesto a un elevado grado de meteorización, ¿no? Entonces, eh, dicho de otra manera, desde un punto de vista geológico, los profesionales pueden ir, pueden encontrar estas características y también poder empezar a inferir de si se trata o no se trata, por ejemplo, de un perfil de suelo residual, ¿no? Eh, y bueno, su identificación ayuda a interpretar el ambiente de formación, la evolución microestructural en el suelo. Entonces, eh, básicamente, estos son los minerales principales que se asocian a lo que son estos esquióxidos, ¿no? Entonces, estos esquióxidos, pues básicamente se precipitan sobre las partículas, ¿no? Como lo habíamos definido, ¿no? Y van confiriendo, digamos, esos puentes de cementación que prácticamente son una de de las diferencias importantes entre, por ejemplo, lo que son suelos sedimentarios de origen transportado, ¿no? Entonces, toda esta cementación lo que puede hacer es que puede organizar todo lo que es esta fábrica y puede definir la microestructura de lo que es un suelo residual, ¿no? Y en la práctica, desde un punto de vista geotécnico, pues estas cementaciones sin duda alguna aportan resistencia adicional al suelo in situ, ¿sí? Dicho de otra manera, incrementa la resistencia al esfuerzo cortante, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Eh, y bueno, es uno de los factores que explica una de las diferencias importantes entre los que son suelos, digamos, disturbados y no disturbados, ¿no? Entonces, ¿cómo actúan estos esquióxidos? Se precipitan sobre las partículas finas en los contactos entre partículas, ¿no? Eh, estos puentes también podemos mencionar que fortalecen lo que es la fábrica natural del suelo residual, ¿no? Y su efecto, evidentemente, está asociado al comportamiento de lo que es el suelo in situ, ¿no? Porque una vez nosotros disturbemos esta muestra, vamos a romper toda esa estructura y vamos a modificar las características de la estructura, pero también el comportamiento geotécnico de lo que son los materiales, ¿no? Entonces, recuerdan que habíamos visto este ejemplo al inicio de la presentación de la diferencia que puede existir en parámetros geotécnicos en un mismo suelo residual, pues ahora ya saben de que esa variación, que sí la van a identificar ustedes en terreno, está asociada principalmente a estos cementantes, ¿no? Denominados como los esquióxidos, ¿no? Que básicamente pueden verse reflejados a partir de una mayor resistencia al corte o también a una mayor rigidez de lo que son los suelos, ¿no? A diferencia de los parámetros que podamos medir en un mismo tipo de suelo residual, pero en este caso disturbado, ¿no? De donde rompemos todos esos enlaces y básicamente eso, agregado a otros factores que vamos a ver a continuación, genera una reducción de lo que es la resistencia al esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, la cementación por sesquióxidos ayuda a explicar por qué el suelo residual intacto puede
presentar una mayor cohesión y rigidez que el mismo suelo después de ser remoldeado. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? Pues, según esa explicación, ¿cómo se tomaría entonces la muestra o cómo se hace el proceso para evitar ese disminución de esos parámetros de resistencia? Una manera, como les digo, vamos a ver esto también más adelante, pero para responder de manera general, una manera es obtener muestras inalteradas, ¿sí? Pero dependiendo del tipo de suelo, existen diferentes métodos de conservación de las muestras, o siempre la mejor opción va a ser medir la resistencia en terreno, ¿no? Van a ver más adelante que inclusive existen propuestas por diferentes expertos en geotecnia de, a partir de ensayos CPT, poder estimar esta cementación que se da en suelos residuales, ¿no? Se han hecho estudios en perfiles de suelos residuales en Brasil, en las cuales a partir de clasificaciones a partir de clasificaciones desarrolladas para ensayos CPTU, proponen una clasificación donde dan una muy buena idea de dónde se presentan este tipo de cementaciones que están relacionadas con suelos residuales. ¿Sí? Vale, ingeniero, gracias. Ingeniero, la pregunta, Sí, adelante. ingeniero, ¿existe alguna correlación o se puede realizar ensayo SPT sobre suelos residuales? Esa es buena pregunta. En realidad estoy seguro que el doctor Juan Carlos les ha explicado, ¿verdad? Esta parte de los ensayos SPT, estoy casi seguro que sí. O no, 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 no. ¿No han visto ensayos de campo? ¿Me sacan de esa duda? No, no No, ingeniero. llegamos a ese No, punto. Ah, ya, entonces ese debe ser otro móvil. Pero bueno, ¿a qué iba? Y por qué me acordaba también de él? Porque bueno, hemos estado trabajando mucho en Bolivia en estos últimos años para tratar de hacer el mejor uso posible dentro de todas sus limitaciones del ensayo SPT. Está claro que el ensayo SPT no es la mejor alternativa. A la fecha de hoy existen métodos de ensayo geotécnico muchísimo mejores con referencia al ensayo SPT. Prueba de ello es que en muchos países de Europa ya no se utiliza el ensayo SPT, ¿no? Con esa aclaración, pero que sin embargo existen todavía muchísimos países como los nuestros donde el ensayo SPT es el ensayo de preferencia, ¿no? Pero esto está relacionado a un tema económico, que está relacionado con la disponibilidad de equipos, ¿verdad? Entonces, eso lo comento para entender que el SPT no es el mejor ensayo, ¿no? Digamos, explorar la información de suelos tan complicados como estos, ¿no? Pero que sin embargo, eh, el SPT es algo que va a mantenerse muchísimos años, ¿no? Va a estar ahí siempre, por más que tenga muchas limitaciones, no vamos a poder desplazar el SPT todavía en muchísimos años, ¿no? Y en ese sentido, y lo reconocen muchos investigadores, pues, y en ese sentido han empezado a desarrollar algunas propuestas para estudiar esto justamente, como les mencionaba, ¿no? Poder tratar de investigar este comportamiento de suelos residuales. Creo que vamos a ver algunos ejemplos, si bien los autores mencionan esto, pero es muy difícil, ¿no? Todos ustedes deben conocer el ensayo SPT y tiene muchas variables que pueden incidir en el resultado simplemente del número de golpes en un suelo homogéneo, ¿no? Y en este caso, trasladar todo eso a un suelo residual, en mi opinión personal, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Por eso la respuesta de la pregunta anterior estaba más relacionada a ensayos CPTs que, digamos, tienen los instrumentos y los sensores que pueden ir un poquito más allá, ¿no? No sé si con eso respondo a su consulta. Sí, ingeniero, gracias.
Un favorcito, denme un minutito, por favor. ¿Ya? Y a brincar, bueno, voy a tomar un vasito de agua, ¿ya? Hola, hola. Retomemos la clase. Entonces, bueno, a partir de esta cementación, básicamente, y como lo muestra este esquema, por ejemplo, en una matriz principalmente de partículas de arcilla, cuando se produzca este proceso de meteorización y se genere la precipitación de ese esquióxido, de igual forma, pues básicamente se van a ir generando estos puentes en las estructuras y las partículas de arcilla que recuerden son partículas con tamaños menores a 2 micrómetros, muy, muy, muy chiquititas. Básicamente van a empezar a cementarse, ¿no? Unas respecto a otras para empezar a generar unas agregaciones, ¿sí? Agregaciones de partículas, ¿no? Y este es uno de los motivos, y lo vamos a ver ya en las siguientes clases, cuando empecemos a ver los ensayos de laboratorio, que explica que, por ejemplo, pueden existir también diferencias importantes con respecto a la determinación de la granulometría en suelos residuales que presentan esta característica, ¿no? ¿Eso por qué? Porque puede que en un determinado ensayo nosotros representemos la granulometría o una curva granulométrica de, por ejemplo, diferentes agregaciones de arcilla y no necesariamente de la partícula de arcilla. Y eso nos puede dar, por ejemplo, un resultado en el cual, no sé, por ejemplo, podamos representar cuantitativamente una mayor proporción de arena en un suelo
cuando en la realidad estas partículas de arena eh, están conformadas por agregaciones de partículas de arcilla, ¿no? Entonces, eh, este es uno de los aspectos que también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eh, puede llevar a malas interpretaciones de la granometría, en particular de lo que son partículas de arcilla, ¿no? Entonces, y justamente aquí está, ¿no? El agregado puede comportarse en el tamizado y en el ensayo como limo o arena fina, ¿no? Entonces, eh, esa es una de las características. Los esquióxidos tienen diferentes efectos en el suelo, ¿sí? En este caso lo estamos analizando desde un punto de vista de un cementante en la estructura, ¿no? Que nos aumenta la rigidez, nos aumenta la resistencia al corte, pero también, y lo vamos a ver principalmente en suelos residuales, que cuando ya hablamos de, perdón, suelos residuales lateríticos, cuando ya hablamos de suelos residuales lateríticos, ya no importa que esta estructura esté disturbada o disgreguemos toda esta estructura. ¿Por qué? Porque esa presencia de los esquióxidos en esa estructura disturbada va a tener también un efecto bastante favorable en suelos residuales lateríticos en específico, con propósitos de utilizarlos, por ejemplo, como rellenos de suelo compactado, ¿no? Entonces ahí un poquito quiero abrirles la mente. No todo es malo de romper las cementaciones, son situaciones geotécnicas distintas, ¿no? Evaluar una estabilidad de talud, una capacidad portante sobre una estructura con estas características, debe ser encarado de una manera, pero que sin embargo la presencia de esquióxidos en materiales disturbados de origen laterítico, pues también van a observar que tiene un beneficio bastante importante en esos materiales en particular, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una fotografía microscópica que tomamos en una investigación que hicimos hace unos años atrás. Este es una micrografía de lo que llegaría a ser una agregación de partículas de arcilla, ¿sí? No sé si lo logran ver, algo pasó con la imagen que se distorsionó un poquito, pero bueno, no sé si logran ver los vacíos que existen dentro de esta agregación, y también si logran ver lo que son las diferentes láminas de las partículas. Aquí en esta región puede verse mejor todas las laminitas de las partículas de caolinita, ¿no? Aquí hay algunos sectores también, ¿no? En realidad todo esto es una agregación, ¿no? Es justamente lo que estamos mencionando aquí, ¿no? De que eh, y lo mencionábamos en las partículas de arcilla, de que estos esquióxidos logran cementarla y logran unir muchas partículas de arcilla para generar, por ejemplo, una partícula que podría tener el tamaño, por ejemplo, de una partícula de limo o de arena como la que ustedes están viendo, ¿no? Este es un suelo residual de aquí de Bolivia, del oriente de Bolivia, en el cual todo esto que venimos mencionando ahora sí podemos observarlo, claro, a través de estos microscopios electrónicos que también los habíamos descrito anteriormente, que nos muestran, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una agregación de partículas de arcilla eh, específicamente conformada por minerales de caolinita, que bajo una granulometría puede decirnos que es un limo o una arena, pero sin embargo, en una mejor interpretación estamos hablando de una agregación de lo que son partículas de arcilla. ¿Qué va a pasar? Que esta es una de las explicaciones de por qué existen importantes variaciones, por ejemplo, en resultados de límites de consistencia cuando se realizan en suelos residuales, ¿no? ¿Por qué? Porque en terreno, y ahí surge justamente el ejemplo que dábamos en el inicio, uno puede hacer una descripción de un perfil, puede palpar la muestra, puede utilizar los procedimientos de descripción e identificación de suelos que conocemos y puede describirlo como una arena, pero que sin embargo
cuando llevamos estas muestras al laboratorio, estas partículas que ustedes están viendo en la pantalla, debido a la manipulación, al remoldeo que realiza el operador durante el ensayo, por ejemplo, de lo que es el límite líquido, va a ir destruyendo toda esta agregación, ¿no? Y lo que va a generar es que esta agregación ahora se vaya distribuyendo en tamaños mucho menores, como por ejemplo la de las arcillas, su tamaño natural, ¿no? Y eso va a hacer en consecuencia que se incremente, por ejemplo, lo que es el límite líquido, entre otras características geotécnicas, ¿no? Por eso lo interesante de todo este proceso, digamos, de cementación que se da en los suelos residuales, porque son factores que explican el comportamiento geotécnico de estos materiales, tanto eh, de una manera como lo estamos haciendo a nivel microestructural, pero también a partir de resultados comunes que realizamos en el día a día en los diferentes laboratorios, ¿no? Entonces, y aquí está justamente eso lo que acababa de explicar, una muestra natural versus una muestra, en este caso, preparada, disgregada o secada al horno. Básicamente, durante el procedimiento de ensayo podemos realizar alteraciones importantes a la muestra de suelo y quizás nosotros no las vamos a percibir con el ojo humano, pero a través de fotografías microscópicas y de los resultados de los ensayos de laboratorio, sí vamos a poder notar esa variación que se va generando, ¿no? Tanto en los límites de consistencia, particularmente en el límite líquido, y no se olviden que el límite líquido va a condicionar también lo que es la clasificación del suelo. Por tanto, debido a este efecto, podemos tener errores en la clasificación del suelo, ¿no? Y más adelante vamos a ver algunas consideraciones durante los ensayos de laboratorio para evitar una mala interpretación de parámetros de clasificación del suelo, ¿no? Entonces, eh, algunos puntos. La granometría natural puede subestimar la fracción de arcilla real. Los límites de Atterberg dependen del estado de agregación de la muestra. La clasificación del mismo también puede variar según la interpretación, ¿sí? La interpretación debe relacionar el resultado del laboratorio con la microestructura del suelo residual, ¿no? Entonces, eh, bueno, estas son las agregaciones que ya hemos definido anteriormente. No es necesario volver a verlas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo la microestructura modifica la respuesta mecánica? Entonces, aquí es donde empezamos otra vez a llamar a esos conceptos que hemos definido relacionados con, por ejemplo, la sensibilidad, ¿no? Para poder hacer una evaluación justamente de esa microestructura, ¿no? Pero desde un punto de vista mucho más mecánico, digámoslo así, ¿no? Y es ahí donde empiezan a aparecer estos términos relacionados como, por ejemplo, a una estructura intacta o un suelo estructurado intacto, a un suelo desestructurado y a un suelo remoldeado, ¿no? Donde el suelo estructurado básicamente representa la estructura que hemos estado viendo del suelo in situ, con esas partículas de suelo, con esas cementaciones entre partículas, con esas agregaciones de arcilla que le confieren mayor resistencia, mayor rigidez, mayor compresibilidad a los suelos, ¿no? En cambio, por ejemplo, la definición del término de estructurado es cuando básicamente, debido a diferentes factores, básicamente se eliminan esos enlaces o esas cementaciones o esos puentes entre partículas, ¿no? Pero que las partículas y agregados, sin embargo, se mantienen todavía ese orden a nivel de la microestructura, ¿no? A diferencia de un suelo remoldeado en el cual básicamente rompemos toda esa estructura y hacemos una modificación inclusive lo que son la distribución del tamaño de las partículas en el suelo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta?
No, profe. ¿Está todo claro? Sí, todo claro, ingeniero. Bueno, entonces, eh, ahora veamos la composición mineralógica del suelo. En este caso, recuerdan, habíamos visto esto durante el proceso de formación. Aquí simplemente lo retomamos para empezar a verlo desde un punto de vista más aplicativo, ¿no? Eh, ¿Esto por qué? Porque ya sabemos que los minerales en suelos residuales normalmente están heredados de la roca madre, ¿sí? Eso lo hemos venido explicando y eso también condiciona el comportamiento geotécnico de los suelos, pero también sabemos de que durante el proceso de meteorización química, se empiezan a generar nuevos minerales que no existían en el macizo rocoso, ¿no? Y a estos los definimos como minerales secundarios, ¿no? Son los que se forman principalmente durante el proceso de meteorización química, ¿no? Y dentro de estos minerales podemos identificar los minerales como la caolinita, la illita, la esmectita o la ilocita, ¿no? Entonces, cada uno con sus diferentes particularidades como lo hemos venido viendo, ¿no? Y eso, por supuesto, también tiene una relación con los minerales que se van generando durante el desarrollo de lo que son los esquióxidos y minerales amorfos, ¿no? Como hemos visto anteriormente, a esos minerales secundarios se les añade, por ejemplo, minerales relacionados con la goetita, hematita, la gipsita o el alófano que se van formando principalmente durante este proceso de formación de los esquióxidos en el perfil del suelo, ¿no? También es importante aquí redondear de que los minerales que encontremos dentro del perfil de suelo residual van a estar relacionados con el proceso de formación. Perdón, con el proceso de formación, ¿no? Ya que durante el proceso de formación definimos que dependiendo el clima que se presente, si el clima es frío, templado, tropical con estaciones secas, tropical con estaciones húmedas, ese factor va a condicionar la formación de los diferentes minerales que nosotros identifiquemos en los suelos residuales, ¿no? Yendo a un extremo, por ejemplo, en el caso de las zonas tropicales húmedas, ¿no? En la zona ecuatorial, normalmente van a estar relacionados con el desarrollo de lo que son estos minerales secundarios como la caolinita y la gipsita, ¿no? Mientras que en zonas de clima templado, a medida que vaya variando, por ejemplo, el clima, vamos a encontrar diferentes tipos de materiales, ¿no? Como por ejemplo en zonas frías vamos a encontrar la illita, que recuerden es uno de los minerales que normalmente está presente también dentro de los suelos residuales, ¿no? eh, pero que, claro, algunas con características más favorables y desfavorables con respecto a otras, ¿no? Y que simplemente hay el resumen de lo que habíamos visto de algunas características, recordar que la caolinita, la gipsita y los óxidos de hierro básicamente están relacionados con un buen comportamiento y baja plasticidad. Creo que eso es lo principal que tienen que recordar, ¿sí? Mientras que, por otro lado, por ejemplo, podemos tener minerales como la illita, calcitas o sales que básicamente están relacionados con un comportamiento colapsable, ¿no? Entonces, y así existen diferentes tipos de materiales que se van formando en función de el proceso de meteorización, ¿no? Entonces, dentro de todos estos minerales típicos que hemos venido mencionando, existe un mineral arcilloso bastante particular como lo es el alófano, que es importante introducirlo y describirlo ahora porque cuando empecemos a ver los ensayos y todas las variaciones y errores en la interpretación de ensayos de laboratorio, normalmente están relacionados con la presencia de este mineral arcilloso, ¿no? Que normalmente se da en perfiles con un menor grado de laterización, ¿no? ¿Qué características tiene este mineral? Pues una de ellas es que puede
de igual manera que la monmorillonita, pero en este caso, eh, en algunos casos puede absorber mucho más agua, por ejemplo, con respecto a los minerales como las monmorillonitas, siendo o teniendo producto de esto un efecto importante en lo que son los ensayos de laboratorio. Por ejemplo, en suelos que tienen este tipo de mineral, hay que tomar muchas precauciones para poder realizar ensayos de límite líquido, inclusive para poder secar la muestra al horno, ¿no? Porque el solo hecho que nuestro material tenga, o nuestro suelo tenga este mineral en su composición, pues básicamente va a hacer que sea un suelo que esté sometido a muchos cambios a nivel microestructural, producto de la presencia de este mineral, ¿no? Pero esto lo vamos a retomar cuando empecemos a ver algunos datos cuantitativos y relacionemos con la explicación mineralógica, ¿sí? Em, Aquí hay una cita simplemente de Blick y Leon. Básicamente mencionan que el alófano se identifica por sus características irreversibles, ¿no? Con cambios en las propiedades de plasticidad al secarse a diferentes temperaturas, ¿no? Por otro lado, que debemos también recordar o tener presente que también existe una clasificación una clasificación para suelos residuales basadas principalmente en la mineralogía, ¿no? Propuesta por Wesley, ¿no? En este caso, este autor propone tres grupos, A, B y C, ¿no? Estos grupos básicamente son clasificados como, en el caso del grupo A, suelos sin una fuerte influencia mineralógica, ¿no? A diferencia del B y C, donde ya se presentan suelos suelos fuertemente influenciados por la mineralogía eh, o minerales arcillosos, ¿no? Y lo mismo con el grupo C, ¿no? Suelos fuertemente influenciados por minerales arcillosos que se encuentran solo en suelos residuales, ¿no? Entonces hace una clasificación, fíjense, importante y discretiza en suelos que tienen un bajo efecto de la mineralogía con respecto a suelos que presentan un mayor efecto de la mineralogía, ¿no? Entonces, y aquí se van describiendo algunas de las características que tienen estos subgrupos, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando hablemos de, de minerales como la caolinita, por ejemplo, van a ser minerales que van a permitir a los suelos clasificarse principalmente dentro de este grupo, ¿no? Debido a la mayor estabilidad con respecto a otro tipo de minerales que en algunos términos más generales pueden ser mucho más problemáticos, ¿no? Entonces, esta es la clasificación propuesta por Wesley con base en las características mineralógicas de suelos residuales, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegaremos el día de hoy. No sé si hay algunas dudas o algunas consultas antes de cerrar la clase. Podemos aprovechar todavía un tiempo. Inge, una consulta, buenas noches. Buenas noches. En la formación de los minerales secundarios indicaba que se debe al tema de la temperatura o los climas que se tiene. No tomamos en cuenta el origen de la roca madre. Sí, sí, también, dependiendo el origen de la roca madre, recordemos que aquí está, ¿no? Eh, Normalmente el cuarzo, feldespatos y las micas son los que están presentes en la roca madre, pero dependiendo del tipo de roca madre, va a existir una mayor o menor concentración de estos componentes, ¿no? Entonces, en el caso de los feldespatos son los que prácticamente se van transformando y van dando origen a este tipo de minerales secundarios. Entonces, si hay una roca en la cual la presencia de feldespatos es mucho mayor, sin duda alguna va a estar relacionado con una mayor presencia de lo que son los minerales secundarios, ¿no? Perfecto, Inge, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta más?
Profe, Bueno, esos minerales alófanos, digamos en laboratorio, ¿cómo los determino? ¿Cómo se pueden identificar microscópicamente? O, hay dos maneras. Siempre hay la práctica y hay la otra que es la más, la correcta, pero que es más complicada para nosotros los geotécnicos, ¿no? Eh, la complicada para nosotros los geotécnicos es realizarles ensayos de difracción de rayos X, como habíamos visto, ¿no? Llevamos una muestra, le hacemos el ensayo de difracción de rayos X y el resultado nos va a reportar la presencia de este mineral, ¿no? También, eso lo vamos a ver más adelante, a partir de alguna comparación de ensayos tan sencillos como el límite líquido, entre otros, de manera indirecta podemos tener una muy buena idea también si está presente ese tipo de mineral en nuestro suelo, ¿no? Pero eso es lo que toca ya ver más adelante, ¿sí? listo, profe, gracias. Y claro, y el ensayo de microscopía electrónica, donde a partir de la morfología también se puede identificar, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay más dudas, más consultas, quedaremos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana, ¿sí? Que descansen. Chao, chao. Hasta mañana, Inge, gracias. Gracias, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, ingeniero. Gracias. Hasta mañana con todos. Hasta mañana, ingeniero. Gracias.